Sean bienvenidos una vez más a este espacio del estudio bíblico. Como siempre, la intención es que la palabra de Dios sea una bendición para nuestra vida. Que en ello Dios reciba el honor, Dios reciba la gloria y que cada uno podamos crecer. Y al tener un mejor entendimiento de la palabra del Señor, podamos estar capacitados para vivir todavía en más armonía con su voluntad. Así pues, les invito para que invoquemos la ayuda del Espíritu Santo con nosotros. Oramos. Bondadoso Dios que vives y reinas para siempre, que nos has amado tanto que nos diste a Jesucristo tu Hijo para que ninguno se pierda, sino que tengamos vida eterna, si creemos en Él. Por favor, en esta hora, suplicamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, ilumine nuestro corazón, de tal manera que nuestros entendimientos iluminados podamos comprender mucho mejor las verdades eternas. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5 y en el verso 48, que forma parte del precioso Sermón del Monte, encontramos nosotros una declaración que para muchos suena así como muy desafiante y algunos la han considerado hasta imposible. ¿Qué es esa declaración? Mire lo que dice. Mateo capítulo 5, verso 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y claro, esta no es la primera vez que el blanco, la meta de perfección, es colocada delante de los seguidores de Jesucristo o del pueblo de Dios. Esta no es la primera vez. Jesús solo estaba recordándola. Ya allá en Éxodo, en el capítulo 28 y en el verso 36, igual en el capítulo 39 de Éxodo y en el verso 30, Dios había dicho que la corona, la diadema que llevara de oro que llevaba el sumo sacerdote en la frente, tuviera una grabadura de sello, que precisamente esa grabadura de sello debía decir santidad a Jehová. Es decir, aquí en la frente, eso es lo que debería ser como el norte de la vida del cristiano. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y en el verso 14, tenemos también el recordatorio de que sin santidad nadie, ninguno verá al Señor. Nadie verá al Señor. Y por supuesto, al analizar todos estos conceptos y estas ideas, estas verdades, siempre debemos de mantener en mente el hecho de que estamos en medio del gran conflicto. Y que, por supuesto, este es un conflicto entre Dios y su verdad, y Satanás y su falsedad. Entonces, en medio de este gran conflicto, el carácter de Dios ha sido cuestionado por el enemigo. De hecho, la palabra diablo significa calumniador.
Y Satanás significa adversario. Entonces el adversario es un calumniador. Y ha cuestionado el carácter de Dios, ha calumniado a Dios, diciendo que Dios ha establecido una ley que es imposible de cumplir para los seres humanos. Y que por lo tanto, si es imposible de cumplir, entonces que es injusto que Dios establezca esa ley, y por eso batalla mucho en contra de la ley de Dios, ¿no? Además, ha dicho que también Dios es injusto al requerir perfección y santidad de nosotros los seres humanos. Que eso, oiga bien, que eso no es posible para nosotros. Sin embargo, cuando nosotros seguimos escudriñando la palabra del Señor, que encontramos en Levítico, el capítulo 11 y el verso 44, oiga lo que dice. Dice, seréis santos, porque yo soy santo. Y en Éxodo, el capítulo 28 y el verso 31 dice, me seréis varones santos. Y en Levítico 11, el verso 45, dice, os hago subir de Egipto, seréis pues santos, porque yo soy santo. Y luego en Levítico, el capítulo 19 y el verso 2, dice, hablando a toda la congregación, dice, santos seréis. Entonces, hermanos, amigos, miren, por toda la Biblia encontramos nosotros que Dios nos hace a sus seguidores este requerimiento, el requerimiento de ser santos. Y precisamente cuando Dios dice una cosa y la repite aquí, la repite allá, la repite allá y la repite más allá, eso es algo para tener en cuenta. No es algo para dejarlo marginal de lado y hacernos los desentendidos de eso. Especialmente con declaraciones como esta de Hebreos, que dice que sin santidad, seguir la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, claro, la santidad no, según Dios, no es algo opcional, como muchos creen. Muchos creen que esto de la santidad, bueno, si a alguien le interesa ser santo, entonces que se esfuerce en eso, pues, pero si no, no. No. Desafortunadamente, en las multitudes, aún en las multitudes religiosas, pareciera que en su mente existe la idea de que la santidad es buena, pero no es esencial. Y tienen la ilusión de que pueden ir al cielo sin santidad. Entonces, claro, yo creo que una parte de ese pensamiento estriba en el hecho de que no se entiende bien lo que significa santidad, ¿verdad? Y claro, al no entenderse qué significa santidad, entonces lo miran fuera del alcance del ser humano, ¿verdad? Entonces, por favor, recuerde esto. Según la palabra de Dios, según la Santa Biblia, según Dios, pues, la santidad no es algo opcional. La santidad es necesaria, ¿verdad? Si nosotros esperamos ser salvos, si nosotros esperamos un día estar ante la presencia de nuestro Divino Padre Celestial. Ahora, para entender el concepto de santidad, es bueno que nos hagamos un par de preguntas. Fíjense que la Biblia dice allá en Génesis que Dios santificó el sábado. ¿Y por qué el sábado es santo? Es la pregunta, ¿no? Claro, el día santo de Dios es el sábado. Ahí está en Génesis. En los primeros capítulos, ahí usted lo encuentra.
Entonces la pregunta es, ¿y por qué? ¿Cómo es esto de que el sábado es santo? Además de eso, fíjese que un templo, por ejemplo, ¿no? Un templo también se dice que es un lugar santo, ¿verdad? Santo. Ahora, ¿cómo es que un día, un periodo de tiempo puede ser santo? Y un lugar puede ser santo. ¿Cómo es eso? Responder a estas preguntas es clave para que nosotros entendamos este concepto de santidad. Mire, santidad, lo que significa es consagración. Eso significa consagración. El sábado, esas 24 horas son santas porque están consagradas para adorar a Dios, para tener comunión con Él de manera especial, sin que nada nos distraiga, nada nos interrumpa, sin que ninguna otra cosa nos ocupe. Santidad es consagración, es poner aparte. Eso significa ser santo, puesto aparte, consagrado para Dios. Eso es lo que significa. Por eso el sábado es santo. Igual, el templo, ¿no? El templo es santo. ¿Por qué? Porque ha sido dedicado para Dios. Ha sido consagrado para el Señor. Y entonces cuando ocurre esa dedicación, esa consagración, ese templo deja de ser un edificio común. Y ahora se convierte en ¿qué? En un edificio consagrado. En un edificio, en un lugar santo, ¿verdad? Entonces, recuerde bien, esto nos indica, entonces, ¿qué significa santidad? Santidad es consagración. Consagración. Es dedicación a Dios. Es lo contrario de profanidad. Profano es lo mismo que decir mundano. Entonces, claro, ¿verdad? La santidad, entonces, no es un asunto, como algunos quizás piensan, de ser inmaculado. No es eso. No es eso. Es de ser consagrado. Eso es ser dedicado a Dios. Eso es santidad. En Levítico, en el capítulo 10, nosotros tenemos una historia que vale la pena tener en cuenta. Sucede que hubo un par de sacerdotes que, habiendo bebido vino, entonces tomaron para poner en su incensario fuego común. Y lo que Dios había dicho era que en el incensario, para oficiar en el templo, solo se debía de ocupar fuego santo. Fuego que descendió del cielo cuando el tabernáculo fue dedicado. Solamente ese fuego nada más se podía usar, era fuego santo. Y entonces, sin embargo, ellos, habiendo bebido vino, dijeron, aquí hay fuego, pongámosle este. No hicieron la diferencia entre fuego santo y fuego profano. Y por eso Dios les advirtió ahí en los versos 9 y 10, capítulo 10 de Levítico, y les dijo que cuando fuesen a oficiar no deberían beber vino, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Entonces, no lo olvide. Profano es lo mismo que mundano. Y eso sería lo contrario de santo, ¿verdad? De santo.
Entonces, en las iglesias este es un problema. ¿Por qué? Porque según Apocalipsis, el capítulo 3, la iglesia de este tiempo, del fin del mundo, es una iglesia tibia. Es decir, es una iglesia que pareciera que en su mayoría no está consagrada. Y precisamente los tibios no llegan a entender esa diferencia entre lo santo y lo profano. O no llegan a entenderla o no la quieren entender. Y entonces, claro, mezclan cosas profanas como parte de qué, como parte de la liturgia, como parte del estilo de vida, etcétera, ¿no? Entonces, claro, recuerde, santo no significa inmaculado. Santo lo que significa es apartado para Dios, consagrado. Y por supuesto, una persona santa es esa, ¿no? Es una persona que, como se nos dice cuando somos bautizados en el Señor, que habiendo renunciado al mundo y sus caminos, es decir, habiendo renunciado a la profanidad. Y cuando se renuncia a lo profano, entonces quiere decir que se está optando, ¿por qué? Por lo santo. En teoría, porque esto no es lo que ocurre siempre, en teoría, cada persona que en uso de razón decide entregarse a Jesucristo y ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en teoría, está renunciando a ser profano y está entrando en camino de santidad. Y mientras esta persona, si hace eso con toda honestidad, de todo corazón, en lo más íntimo, hace esa entrega, entonces, claro, esa persona se vuelve consagrada. Entonces, esa persona es santa, dedicada. Y, por supuesto, una persona consagrada al Señor, una persona dedicada a Dios, va a estar ansiosa por conocer cada día más y mejor su santa voluntad, por crecer. A mí siempre me gusta comparar esto de la vida cristiana con la vida de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes hay varios tipos, ¿no? Algunos que no les importa nada, sacan 0 y a ellos no les va ni les viene. No les interesa. Algo otros que se conforman con sacar la mínima nota para pasar raspados, ¿no? En algunos lugares es 5, en otros es 6. Pero hay estudiantes que esos no están contentos si no sacan 10. ¿Ya? No están contentos si no sacan 10. Y entonces aquí podemos establecer un símil, una comparación, una especie de parábola, ¿no? Los estudiantes que no les importa la nota que sacan, esos son los mundanos. De eso la religión no les interesa. Dios para ellos es como si no existiera. Esos que no les importa si sacan 0. Luego, aquellos que están ahí nada más conformándose con llegar a la nota de paso, eso representaría a los tibios en la iglesia. A los que no quieren ser completamente dedicados, sino que todavía el mundo tiene una buena porción de su vida. Esos son los que sacan 5, ¿verdad? No le apuntan al 5. Y los que siempre quieren sacar 10 y siempre están luchando, estudiando y haciendo las tareas para sacar 10, esos son los consagrados. Esos son los santos. De hecho, los maestros dicen, este es bien dedicado, dicen, al estudio.
Entonces así es. Un santo es bien dedicado a Dios. Y por eso le interesa el estudio de la palabra santa. Por eso le interesa que las oportunidades de servir al prójimo. Por eso le interesa también compartir estas verdades hermosas que Dios le ha hecho ver, ¿no? ¿Verdad? Porque eso es parte de qué? Eso es parte de la dedicación al Señor, de la consagración al Señor. Y por supuesto, el anhelo máximo de una persona consagrada es que en su vida se repita la vida del Señor Jesucristo. Y llegar un momento a ¿qué? ¿A ser cómo? Pues, hacerse en mancha. En Filipenses, el capítulo 3 y el verso 13 y 14, es precioso lo que dice el apóstol Pablo. Fíjese que dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, dice, pero prosigo a la meta del supremo llamamiento. Exactamente, así es. El consagrado sabe que tiene mucho camino por delante que recorrer, ¿verdad? Y el consagrado precisamente será una persona que al acercarse cada vez más a Dios se va dando cuenta de todo lo que tiene que mejorar, ¿no? Y precisamente eso le hace ¿qué? Eso le hace ser humilde. Le hace ser humilde, ¿verdad? Porque entiende de que su vida necesita ¿qué? Necesita restaurarse esa imagen que se perdió con la entrada del pecado ahí en el Edén, ¿no? Entonces, claro, y entonces hará suyas las palabras del apóstol Pablo. Dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero dice, prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento. Claro, el supremo llamamiento es ese, ¿no? Es que nuestra vida sea como la vida de nuestro Santísimo Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el supremo llamamiento. Por eso es que en Proverbios, el capítulo 4 y el verso 18, dice así, el sabio, la senda de los justos, dice, de los consagrados, pues, de los santos, la senda de los santos, el camino de los santos, de los consagrados, de los justos, es, dice, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, claro, va a ir en aumento, va a ir en aumento, va a ir en aumento, va a ir en aumento. Y por eso es que el consagrado jamás va a aflojar y decir, bueno, ya estuvo, ya lo sé todo, ya soy inmaculado, ya esto, ya lo otro. No, para nada, ¿verdad? El consagrado es consciente, y por eso vive una vida humilde. Y por eso es que vive apartado para Dios, porque siente la necesidad profunda de ¿qué? De la gracia divina. Y se esfuerza en ¿qué? Se esfuerza para mantener su mente conectada con el Señor de tal manera que le vaya haciendo crecer, ¿verdad? Por eso dice Proverbios, el capítulo 4 y el verso 18, que la senda, el camino de los santos, el camino de los justos, de los consagrados, dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Consagrarse, ser santo, entonces, hermanos y amigos queridos, es una decisión. Sí, es una decisión. La consagración, usted no va a consagrarse, usted no se va a dedicar al Señor, usted no se va a poner aparte para una vida dedicada a Dios, una vida consagrada, una vida santa, pues. Si usted no lo decide, es un asunto suyo. Dios no lo va a hacer santo, no lo va a apartar a la fuerza. No. Por eso ese cuadro que encontramos en Apocalipsis, el capítulo 13 y el verso 20, noten lo que dice el Señor Jesús, hablándole a los tibios, a estos que no están completamente consagrados.
Les dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Note, Dios lo que hace es llamar. El Señor lo que hace es invitarnos a ir a sus brazos. Eso es lo que hace. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y entonces pone la condición. Si alguno, dice, abre la puerta, entraré a él. Es decir, nosotros, toda persona, lo que debe hacer es ¿qué? Es consentir, es abrir la puerta, es decidir ser santo. Es decir, decidir dedicar su vida a Dios, ponerla aparte para Dios, de tal manera que los intereses mundanos ya no sean lo que gobierna, ya no sea lo que domina, ya no sea la meta. No, ¿verdad? ¿No? Entonces, es una decisión. Y en ese pequeño librito tan hermoso que se llama El Camino a Cristo, en las páginas 69 y 70, encontramos ahí una cita que es muy hermosa y muchos la conocen, ¿verdad? Dice, conságrate a Dios cada mañana. Haz de ello tu primer trabajo. Y entonces dice ahí que cada mañana nos dediquemos, renovemos nuestra entrega al Señor. Y que cada mañana pongamos nuestros planes a sus pies. Y que le digamos al Señor, aquí están mis planes, los pongo en tus manos, para que tú los prosperes según tu voluntad. O para que tú me indiques, mediante tu providencia, que tú tienes otros planes. Y a mí me encanta porque al final de los párrafos que tienen que ver con esta cita, dice que una vida así, cada vez, dice, será más semejante a la de Cristo. Precisamente, el Señor Jesucristo estaba completamente consagrado al Padre. Él siempre dijo, yo no digo nada sino lo que el Padre me manda. Yo he venido para hacer lo que el Padre me dice, ¿verdad? Entonces, y para buscar la gloria del Padre. Tanto que en el Getsemaní, en esa situación tan terrible, en el que la humanidad de Jesús le empujaba a evitar lo que vendría. Sin embargo, la consagración, su dedicación, lo llevó a que, en ese momento tan angustioso, a decir, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, claro, esa es precisamente la actitud de los santos, de los consagrados, de los dedicados. Esa es. Entonces, claro, insisto, ser santo es una decisión. Usted decide ser santo y se entrega y se dedica, Dios se encarga de qué? Dios se encarga de darle su gracia, de darle su espíritu, de bendecirlo. ¿Para qué? Para que usted experimente ese milagro de qué? De transformación, que la Biblia llama nuevo nacimiento. Pero usted tiene que decidir, ¿eh? Entonces, entendamos, Dios no hace santo a nadie a la fuerza. Él dice, si alguno abre la puerta. Y bueno, no quisiera ir más adelante sin invitarlo. Mire, usted no le ha abierto la puerta al Señor. Hágalo. Fíjese que como van las cosas, el fin del mundo cada día está más cerquita. Cada día que pasa está más cerquita, más cerquita, más cerquita. Y entonces, claro, lo mejor que usted puede hacer es entregarle la vida al Señor. Es abandonar los caminos mundanos y profanos y entrar en caminos de santidad, es decir, consagrarse al Señor. Y claro, si usted se entrega al Señor, entréguese 100%. No haga como los tibios, ¿verdad? Que están con un pie en el mundo, en lo profano, y están con el otro ahí adentro, ¿no? En la iglesia. Hermano, eso
al final el Señor dice, bueno, por cuanto eres frío, no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. Lo dice en el capítulo 3 de los versos 18 en adelante, usted lo puede ver. Dice, te vomitaré de mi boca. Es decir, los únicos que van a quedar adentro son los consagrados. Por eso es que lo llama, ¿cómo? Lo llama pueblo santo. Y el Señor dijo, santos seréis, porque yo soy santo. El Señor Jesús se entregó absolutamente, totalmente, consagrado 100% al Padre, a su ministerio y a nuestra salvación. Entonces, claro, eso mismo es lo que debemos hacer nosotros. Esa es la decisión más importante de la vida. Ok, entonces Dios requiere santidad, es decir, que nos entreguemos, que nos consagremos. Da tristeza porque a veces en las iglesias oímos decir, mira, este hermano es bien consagrado, ¿verdad? Y entonces, y quizás habrá como unos 3 o 4 personas que le dicen que son consagrados, y todos los demás no son. Y entonces, ¿qué están haciendo? Pues sí, porque si dicen, este hermano es bien consagrado, y todos los demás no lo son. Y entonces, no pueden decir, si no son consagrados, no pueden decir que son pueblo santo, ¿ya? Pueblo apartado. Porque precisamente pueblo santo significa eso, ¿no? El pueblo consagrado. Así de que, bueno, si usted ya hace días hizo esa decisión, pero ha andado ahí un poco flojo con esto de su dedicación al Señor, de su consagración, hermano, no deje que pase el día. No, arrepiéntese. Arrepiéntese y reconcíliese con el Señor. Conságrese 100%. Abandone la tibieza. Permanecer tibio es un engaño. Es tener la ilusión de que será salvo cuando la Biblia dice que será vomitado. Muy bien. Entonces, igual que como Dios requiere santidad, recuerde lo que dice Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Es requerida, pues, la consagración. Así como Dios requiere consagración, pues ya vimos también en Mateo 5:48 que Él requiere perfección. Perfecto. Que seamos perfectos. Sí. Y me da tristeza cuando con mucha frecuencia escucho en los púlpitos a predicadores que dicen, nadie es perfecto. Eso no se puede. ¿Y cómo se atreven a decir eso? Fíjese que no se dan cuenta que cuando dicen eso, están siguiendo la mentalidad del adversario. Porque el adversario ha calumniado a Dios y ha dicho que nadie puede ser perfecto, que nadie puede obedecer la ley, que nadie puede ser santo. Eso es lo que el adversario ha dicho, el calumniador. Y cuando un predicador dice nadie es perfecto, está repitiendo las palabras del enemigo de Dios, del enemigo de las almas, de su enemigo y de mi enemigo, si estamos de parte de Dios. ¿Ya? Así que, hermanos, ustedes que predican, tengan cuidado. No se atrevan a decir eso, ¿verdad? Y ya voy a mostrar por qué le estoy diciendo de que no se atreva a decir eso. Porque cuando se dice eso, usted lo que está diciendo, Dios es injusto al decirnos santos seréis. Al decirnos que perfectos tienen que ser perfectos, como el Padre. Entonces, no, tenga cuidado, no cometa ese error. Ahora, fíjese que dicen que nadie puede ser perfecto. Ahora, la Biblia, veamos lo que la Biblia dice. Porque esta es una idea que muchos tienen en la cabeza y que pienso yo que su origen es justificar
justificar desobediencia, ¿no? De encontrar excusas para cosas que no son correctas. Pero mire usted lo que dice la Biblia. La Biblia en Génesis, el capítulo 6 y el verso 9. Oiga lo que dice. Dice, Noé, varón perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo alguien dice que no se puede? Pero Dios está diciendo que Noé era ¿qué? Varón perfecto. ¿Verdad? Varón perfecto en sus generaciones. ¿Verdad? Y claro, además, en Génesis, en el capítulo 17 y en el verso 1, cuando Dios está hablando con Abraham, oiga lo que le dice. Le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Y en Deuteronomio, el capítulo 18 y el verso 13, el Señor dijo, a todos, perfectos seréis. Entonces, cuando alguien dice, mire, no se puede ser perfecto, entonces, ¿qué está diciendo? Ah, mire, Dios pidiéndonos cosas imposibles, cosas que nosotros no podemos, ¿verdad? Y al hacer eso, poniéndose del lado del calumniador, ¿verdad? Presentando a Dios como injusto. Porque precisamente cuando alguien le exige a otro que haga algo que ya está claro que no puede hacer, eso es injusto, ¿verdad? Entonces, pero no. Dios dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Y al pueblo le dijo, perfectos seréis. Y en Génesis testificó de que Noé era perfecto. Varón perfecto en sus generaciones. Entonces, además, el caso de Noé no es el único. Tenemos este caso del patriarca Job, ¿no? Job en el capítulo 1 y el verso 1, y esto también lo dijo el Señor en el verso 8, dice así, era dice, hombre perfecto y recto. Y entonces, ¿cómo me vienen a decir que eso no se puede? ¿No? Dice, hombre perfecto y recto, Job. Entonces, claro, y quien está diciendo que Job es perfecto y recto es Dios. ¿Y se lo está diciendo a quién? Se le está diciendo a Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás es el que ha puesto en la mente de los hombres la idea de que esto no se puede. Y fíjese cómo es de traicionero este asunto, ¿no? Porque cuando una persona piensa que algo no se puede, ya ni siquiera se preocupa por eso, ¿verdad? ¿Sí? Yo recuerdo a algunos estudiantes que decían, no, dice, esta ya la tengo aplazada, así que ¿para qué me voy a poner a estudiar eso si no la voy a pasar de todos modos? Esa es la actitud que tienen algunos en las iglesias, no, porque nadie puede ser perfecto. Así que se conforman con su estado, ¿qué? Con su estado de tibieza, ¿no? Con su estado de ¿qué? De ahí, medio mundano y todo eso. ¿Por qué? Porque dicen, no se puede ser perfecto. La Biblia dice que sí se puede. Y Dios dice, perfectos seréis. ¿No? Anda delante de mí y sé perfecto. Y en su cara le dijo a Satanás, mira, Job es perfecto y recto. Y de Noé dijo también lo mismo, ¿verdad? Ahora, es interesante porque Job mantiene su consagración a Dios, mantiene su dedicación a Dios, a pesar de las pruebas terribles que le tocó pasar. Y precisamente esa historia quedó registrada conociendo lo que le pasaba a Job, pero también lo que ocurría en el cielo, el diálogo ahí en el cielo, el debate que había ahí en el cielo, para que nosotros aprendamos, para que nosotros tengamos ahí las lecciones que iluminen nuestro camino. Entonces, desafortunadamente, así como hay ejemplos de estos hombres que Dios dijo que eran perfectos, hay también ejemplos negativos,
¿verdad? Y la perfección, queridos, no es algo que una vez adquirido es fijo por siempre. No. Porque nunca debemos olvidar que en esto de la dedicación, de la consagración, de ser santo, y en esto de ¿qué? De ser perfecto, está de por medio el libre albedrío. Y hay varios casos, pero quisiera comentar solamente uno porque me parece a mí que es el más emblemático de todos. ¿Quién ha sido, quién tiene la reputación de haber sido el hombre más sabio que ha existido, con excepción de Jesús? Porque a Jesús nadie lo supera. El rey Salomón. Y claro, fíjese que Salomón inició su carrera, digámoslo así, de gobernante del pueblo de Dios, excelente, ¿no? Consagrado. Sin embargo, ¿qué sucedió? En sus afanes de consolidar un poder político, comenzó a entrar en alianza con otras naciones, y en aquellos tiempos las alianzas se aseguraban por medio de matrimonios. Y entonces vino y entró en una serie de relaciones en las que nunca debió haber entrado. Un montón de mujeres, ¿no? Y leo en Primera de Reyes el capítulo 11 y el verso 4, en donde dice que Salomón, ya viejo, se dejó llevar por sus mujeres. Y entonces estas lo arrastraron ¿a qué? Lo arrastraron a la idolatría. Y entonces está escrito, dice, su corazón no era perfecto. Su corazón no era perfecto. Y aquí, claro, no quiero ir más adelante sin entonces aclarar, pues, y entonces, ¿qué es lo que significa ser perfecto? Pues, porque ya vimos que ser santo significa ser consagrado, ser dedicado al Señor. Ya vimos eso, ¿no? No lo olvide, por favor. Pero, ¿qué significa ser perfecto? Fíjense que para entenderlo, miremos un poquito el caso de Job, ¿verdad? Job nos va a ayudar a comprender el concepto de ser perfecto. Fíjense que en el capítulo 42 y el verso 5, Job dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Job, habían cosas de Dios que él no sabía. Él no sabía. Sin embargo, Dios allá había dicho que él era perfecto y recto, aunque Job habían cosas que no sabía, ¿verdad? Aquí debemos de recordar el texto de Proverbios, que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, claro. Y por eso Job dice, de oídas te había oído. O sea, había cosas, dice, que yo sabía de ti, Señor. Pero ahora que, ahora tengo una experiencia más cercana contigo, ahora mis ojos te ven. He crecido. Entonces, perfección es andar a la altura o de acuerdo al conocimiento que Dios nos ha revelado, ¿ya? Al entendimiento que Dios nos ha dado de su palabra. Y por eso es que Salomón fue perfecto. Pero de repente, cuando abandona el conocimiento de que no debería postrarse ante los ídolos y no debería permitir eso en su familia ni nada, entonces dice que su corazón dejó de ser perfecto. ¿Por qué? Porque no anduvo a la altura del conocimiento que tenía.
Eso contrasta con el caso de Job, porque Job andaba a la altura del conocimiento que tenía, y por eso es que Dios dice, mira, este es perfecto. Aunque habían cosas que Job no sabía. Pero cuando las supo, que, bueno, las aceptó y las incorporó a su vida, a su carácter. ¿Ah? Entonces, claro, la perfección consiste en eso. ¿Consiste en qué? Consiste en andar de acuerdo a la luz recibida, ¿verdad? Y, por supuesto, el concepto de perfección y santidad son gemelos. Sí, usted no puede ser perfecto si no se ha dedicado, si no es dedicado, si no es consagrado al Señor. No puede, ¿verdad? Porque precisamente el consagrado busca andar a la altura del conocimiento que ya Dios le ha mostrado, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. Mire, Dios dice en el Evangelio de Juan que tiene otras ovejas que no están en este redil, a las cuales dice, me conviene traer, y las voy a traer, dice él. Y allá en Apocalipsis, el capítulo 18 y el verso 4, a estas ovejitas el Señor les dice, salid de ella, de Babilonia, de esa confusión religiosa, salid de ella, pueblo mío, les dice, ¿verdad? Pueblo mío. Entonces, estas ovejitas, ahí donde están, quizás todavía no están guardando el sábado. ¿Por qué? Porque todavía eso no lo han entendido, ¿verdad? Pero ellos están haciendo lo que han entendido que es la voluntad de Dios. En lo íntimo de su corazón, ellos están andando a la altura de la luz que han recibido. Ellos son perfectos, aunque todavía no han recibido toda la luz. Pero cuando la luz les llegue, ellos la van a aceptar. Y ellos van a venir al redil, eso es lo que Jesús dijo. Y claro, ¿cuántos de nosotros hemos vivido lo mismo, ¿no? Y yo puedo hablar de mi caso propio, ¿no? Mi caso personal. Mire, durante un montón de tiempo, yo no tenía claro de que el dinero que yo recibía no era mío todo. Yo pensaba que era mío todo, pero no. Entonces Dios en su bondad y su misericordia me mostró de que solo 9 partes eran mías, que una parte era de Él. Y entonces el que es perfecto, cuando entiende eso, ya sabe que agarrarse de esa 10ª parte del Señor, como dice el profeta Malaquías, es ser un ladrón. Y el que es perfecto no quiere ser ladrón, ¿ve? Mucho menos robarle al Señor, ¿no? Y entonces, claro, el perfecto, cuando se da cuenta de eso, ya sabe que la 10ª parte, esa es de Dios, ¿verdad? Igual, imagínense, por la gracia del Señor, yo vine a conocer esta verdad cuando tenía alrededor de unos 23, 24 años, ¿verdad? Pero antes de todo ese tiempo, yo con todo fervor asistía a la iglesia los domingos y todo, porque yo había entendido, eso es lo que me había sido enseñado, de que ese es el día que había que descansar y era el día para dedicarlo a Dios y eso, pero claro, igual que muchos lo hacen ahora, ¿no? Porque todavía no les ha llegado la luz, pero con toda devoción lo hacen. Entonces, ahí donde están, lo hacen con toda devoción porque no saben. Esos son perfectos. Cuando les llegue el conocimiento, ellos van a hacer inmediatamente que cuando les llegue el conocimiento, inmediatamente ellos van a dar el paso y van a decir, todos estos años estuve equivocado, pero ahora conozco la verdad, qué lindo. Entonces ahora voy a obedecer según la verdad. Y eso es lo que nos ha pasado un montón, ¿verdad? Que claro, antes teníamos nuestras estampitas y todo esto, y hacíamos una serie de cosas que las hacíamos de todo corazón,
¿verdad? Según nuestras cuentas, para agradar a Dios. Y claro, y Dios lo miraba, ¿no? Y lo aceptaba, pues, porque éramos ignorantes, ¿verdad? Entonces, claro, y fíjense que, mire que, cómo es Dios de lindo y de misericordioso. Un ignorante puede ser perfecto si tiene que la actitud de consagración, ¿verdad? Sí. Pero puede ser que haya alguien que tenga mucho conocimiento y tenga títulos en filosofía, en teología, en lenguas antiguas, en lo que sea. Pero si no está viviendo a la altura del conocimiento que tiene, ese no es perfecto. No es perfecto. Entonces, entendamos. Santo quiere decir consagrado, dedicado al Señor. Y perfecto quiere decir que anda a la altura del conocimiento que tiene, que ha recibido, ¿verdad? Y por supuesto, a medida que Dios le vaya mostrando más, Él va a ir aceptando ese conocimiento y eso lo va a ir incorporando a su vida. Apocalipsis, el capítulo 6 y el verso 17, plantea una pregunta. Dice así: en el gran día de la ira, ¿quién podrá sostenerse en pie? El gran día de la ira, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y claro, el gran día de la ira, ¿cuál es? El gran día de la ira es cuando al final, después del derramamiento de las plagas postreras, el cielo se revienta, hay esas catástrofes espantosísimas, horribles, que nunca ha habido antes en el planeta, para dar paso a ¿qué? Dar paso a la segunda venida del Señor. Y entonces aquí está la pregunta: cuando eso pase, ¿quién podrá estar en pie? Y fíjense que en el capítulo 13 de Apocalipsis también, y en el verso 4, hay otra pregunta. Y dice: los adoradores del dragón y la bestia preguntan, ¿quién podrá luchar contra ella? Es decir, miren, como quien dice, no hay quien se le oponga. Es imposible luchar contra ella, no se le puede vencer. Ahora, ¿cuál es la respuesta a esas dos preguntas? ¿Quién podrá sostenerse en pie o quién podrá enfrentarse a la bestia y al dragón? El dragón es Satanás. ¿Quién? La respuesta es la misma, ¿verdad? Apocalipsis, el capítulo 7 y el capítulo 14 tienen la respuesta. Fíjese que en Apocalipsis, el capítulo 7 y el verso 9 dice que hay 144,000 que tienen el sello de Dios, que están vestidos, dice, con vestiduras blancas. Y en el 14 dice, en el verso 14 del capítulo 7, dice que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas, dice, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y en el capítulo 14, en los versos 4 y 5, dice, no se contaminaron. Claro, no se contaminaron. ¿Por qué? ¿Cuándo se contamina uno? Si es que uno se contamina cuando no vive de acuerdo a la altura del conocimiento de la verdad que ya Dios le ha dado. Entonces ella no se contamina, ¿verdad? Dice, no se contaminaron. Y además dice, y son vírgenes. Recordemos, Apocalipsis es simbólico. Ser virgen significa que ellos no han entrado en relaciones ilícitas con el mundo y con religiones que son opuestas a la voluntad de Dios. Y dice también que siguen al Cordero por donde quiera que va. Es decir, si el Señor Jesucristo les dijo, miren, guarden el sábado, ellos guardan el sábado. Si el Señor Jesucristo dice, entonces, miren, cuéntenle a los demás las buenas nuevas, ellos se las cuentan. Y por supuesto, ¿verdad? Si les dice, mira, ayuda al prójimo, ayudan.
¿verdad? Y eso es todo lo que nos dice, y eso es todo lo que el consagrado, el santo, el perfecto, busca hacer, que se vuelva parte normal de su vida. Y mire, es lindo, ¿por qué? Porque esto se va asimilando al carácter. Y al principio quizás la persona se pone ahí a pensar, bueno, ¿devuelvo el diezmo o no lo devuelvo? ¿Verdad? No. El santo, el perfecto, ellos ya no están en ese dilema pensando, no, porque ellos ya saben que eso es del Señor y que ellos se ponen contentos de que se lo pueden devolver al Señor, lo que es de Él, ¿verdad? Y que al devolverlo, claro, ellos son honestos, ¿verdad? Y que si no lo devuelven, sabe que serán ladrones, es decir, serán contaminados, ¿no? Entonces, claro, ¿verdad? Y dice, en sus bocas no fue hallada mentira. Dios en su misericordia les permitió que conocieran que conocieran la voluntad de Dios tal cual es, las doctrinas según Dios, no según los hombres, ¿verdad? Las doctrinas según los hombres son doctrinas falseadas, son doctrinas fraudulentas. Y entonces dice acá que en su boca no fue hallada mentira, por supuesto, tampoco es que mienten, no hay lugar en su mente para admitir la mentira, porque ya Dios les mostró que para los santos y los perfectos la verdad debe estar siempre en su boca. Y claro, y por último dice que son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, muchos de los que dicen que es imposible ser perfecto, dicen de que no se puede vivir sin mancha, pero aquí la Biblia nos dice que hay una generación que va a ¿qué? Va a alcanzar esa meta de vivir sin mancha. Por supuesto que pues, una vida santa, una vida consagrada y al final una vida perfecta, es decir, en armonía con todo lo que saben que es lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Dios no nos pide cuentas a nosotros por lo que nosotros no sabemos. No. En la medida que nosotros nos disponemos, Él va haciendo que cada día nos alumbre más luz. Más luz. Y claro, es la responsabilidad del dedicado al Señor, del consagrado al Señor, que ir creciendo con esa luz. Y mientras vaya a la altura de esa luz que va recibiendo, entonces Él entra en esa categoría de perfectos. Por supuesto, nuestra perfección es relativa. No es una perfección absoluta como la perfección de Dios, porque Dios todo lo sabe. Él todo lo sabe, nosotros no. Pero si nosotros vamos andando a la altura de esto poco que podamos saber, entonces somos perfectos, porque andamos a la altura del conocimiento que tenemos, ¿verdad? Por eso el Señor es bien claro, y el Señor dijo, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ese no es perfecto, ¿verdad? Ese no es perfecto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese no es perfecto, ¿verdad? Es perfecto aquel que sabe hacer lo bueno y lo hace y vive de acuerdo a eso. Y quiero terminar recordando una cita que encontramos en un libro que se llama Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 18. En el capítulo 18, en la página 270, fíjense lo que dice. Dice, los justos, llegará un momento que los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Y en la página 272 dice, han estado sin intercesor. Claro, los santos, los perfectos, la última generación, representada simbólicamente por los 144.000 sellados, dice que serán sin mancha y que eventos de los últimos días, dice que les tocará vivir sin intercesor,
Cuando el tiempo de gracia, la intercesión haya concluido, ¿verdad? Y algunos dicen que esto es imposible. Al hacerlo, simple y sencillamente, repiten la argumentación del enemigo. Dios dice que sí. Y por supuesto, como he mencionado en otras oportunidades, aquí están todos estos personajes bíblicos y esta generación especialmente, como dije antes, representada por los 144,000 sellados, que son la evidencia de que Dios tiene la razón y que lo que Satanás ha dicho es falso, que es una mentira, y que lo que muchos están diciendo ahora, contradiciendo lo que Dios dice, y es igualmente falso. Entonces la invitación es esta, ¿no? La invitación es a que en uso de nuestra razón iluminada por el Espíritu Santo, teniendo el privilegio que nos ha dado Dios a todos los seres humanos de poder decidir, Él no nos obliga, ¿ves?, a nada. Entonces, que hagamos uso de esa capacidad de decisión, de nuestro libre albedrío. ¿Para qué? Para abandonar lo profano y entrar en el camino de la santidad, de la dedicación, de la consagración. Ojalá todos aquellos que profesamos ser cristianos, ojalá que todos seamos consagrados, seamos dedicados y que también seamos perfectos, andando, viviendo a la altura de lo que Dios nos ha mostrado, de su amor, de su misericordia, de su gracia. No deje que pase un día más. Tome esa decisión. Y espero que nos encontremos en la vida eterna. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre, por favor, que tu Espíritu nos conceda la gracia para estar dispuestos a renunciar a lo profano, hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y entonces vivir absolutamente dedicados a ti y a gozarnos en hacer tu voluntad porque te amamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.